Cuando esto sucede, decimos entonces que tenemos una distribución normal, ¿sí? Cuando nosotros graficamos nuestra variable sobre un eje X y vamos dando la altura de la variable para cada caso, para cada observación, con su frecuencia, pues vamos observando que lo que se forma es una curva que tiene forma de campana, una cosa así, que es lo que se conoce como la campana de Gauss. Entonces, una distribución normal tiene estas propiedades. Primero, su representación gráfica, que es una curva campanada. Luego, que es simétrica respecto a la media. O sea, la media se va a ubicar justamente al centro y es el punto más alto de mi curva. Si es exactamente una distribución normal, la media, la mediana y la moda van a coincidir al centro de esta gráfica, de esta curva. El eje X dice que es una asíntota de la curva, es decir, que realmente la curva no llega a tocar, no debe llegar a tocar al valor de X. El área total bajo la curva es 1, o sea, todo esto que está sombreado aquí y estas colitas de blanco, entre todo es el área que está bajo la curva, tiene un valor que representa la unidad, es decir, el 100% de toda mi información, de todos mis datos. Están aquí contenidos representados en esta área. Ahora, toda esta curva, toda esta área, la vamos a dividir tomando como referencia justamente nuestra desviación estándar. A partir de la media, yo voy a marcar más una desviación estándar, más dos desviaciones estándar, más 3 veces la desviación estándar. Y hacia el otro lado vamos a repetir menos una desviación estándar, la media menos 2 desviaciones estándar y la media menos 3 desviaciones estándar. ¿Sí? Bien. Ahora, esta curva es simétrica, ¿sí? O sea, de los dos lados coincide perfectamente. Entonces yo puedo hacer mi estudio considerando únicamente la mitad de la curva, es decir, el 50%, o puedo hacerla también hacia el total, dependiendo de lo que yo quiera saber, de lo que yo quiera, o lo que me estén preguntando, lo que tengamos que responder. Esta división del área que hicimos a través de la desviación estándar me agrupa los datos en las siguientes proporciones. Aquí al centro, la parte más cercana a la media, que es la media menos una y más una desviación estándar, ¿sí? Agrupa el 68% del área. Es decir, que se espera que en esta porción, está aquí sombreada claro, debemos de tener el 68% de nuestros datos. O también estos porcentajes los vamos a ver un poquito después, que los entendemos también como la probabilidad de que si yo hago una medición, caiga en esta región. Bueno, entonces esto es cuando tenemos la media más o menos una desviación estándar. Tenemos el 68% de los datos. Como dijimos que es simétrica, entonces si solamente considero un lado a partir de la media, en esta porción solamente, pues entonces tenemos la mitad de 68, que sería un 34%. Luego,
para dos desviaciones estándar, más o menos dos desviaciones estándar. Tenemos ahora la representación de un 95% del área de la curva. 95% entre este y este punto. ¿Sí? Lo que quiere decir que si ese 95% yo lo divido entre dos partes, porque la curva es simétrica, si veo solamente hacia un lado a partir de la media, esta región, toda esta región, entonces tendría aproximadamente un 47.5% de los datos. Y por último, si consideramos las tres desviaciones estándar más o menos a partir de la media, entonces estamos considerando que ya hemos de tener aproximadamente el 99% de toda nuestra información representada. O sea, hablar de aproximadamente el 99%, prácticamente estamos hablando del 100% de todos los datos. ¿Sí? ¿Cómo podemos utilizar esto? Vamos a revisar un ejemplo. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor me interrumpe, ¿sí? Para preguntar. Bien, entonces aquí vemos ya más completa la imagen. Tenemos los rangos. Con dos desviaciones el 95%, con tres el 99% o el 100%, podemos considerarlo más práctico. Y hacia el centro con una desviación estándar el 68%. No olvidarnos que como es simétrica, estos rangos podemos dividirlos exactamente a la mitad para realizar nuestros cálculos. Bueno, vamos a ver nuestro ejemplo. Dice entonces, Pedro mide la altura de todos los árboles del manzanar de su padre, donde hay 150 árboles. ¿Ok? Entre todos estos árboles va a haber árboles muy altos y árboles muy bajos, pero la mayoría de los árboles tendrán una altura dentro de un rango de alturas. Son pocos los que van a ser muy altos y pocos los que van a ser muy bajos. Esto corresponde justamente a lo que mencionamos, que es una distribución normal. ¿Ok? Ahora, supongamos que la altura media de los árboles es de 4 metros y la desviación típica de medio metro, 0.5 metros. Si nosotros consideramos estos datos, ¿sí? Vamos a calcular la probabilidad de que un manzano mida menos de 4 metros. ¿Sí? Entonces, menos de 4 metros, como 4 metros es la media, entonces si yo veo en mi gráfica, mi media coincide aquí, que son 4 metros, menos de 4 metros, entonces es toda esta región, y toda esta región representa la mitad de nuestros datos, es decir, el 50%. O sea que la probabilidad de que nuestra X sea menor al 4% es igual, perdón, menor a 4 metros es igual al 50%. Ahora vamos a ver otra posibilidad, por ejemplo, la probabilidad de que un manzano mida menos de 4.5 metros. ¿Sí? Menos de 4.5 metros. Vamos a ver nuestra gráfica. Tenemos una media de 4 y la desviación estándar que es de medio metro. O sea que más una desviación estándar es 4.5, que es lo que yo quiero saber. Esa es mi pregunta. Me ubica justamente en la media más una desviación estándar. ¿Sí? O sea que en la primera desviación estándar yo tengo la altura de 4.5 metros, que es lo que queremos saber. La probabilidad de que mida menos de 4.5 metros. O sea, menos es del 4.5 hacia la
izquierda. Entonces, de acuerdo con mi campana, tenemos que desde la izquierda hasta la media, tenemos en toda esta región un 50%. Pero, como vimos en la gráfica primera, en esta sección que corresponde a una desviación estándar, tenemos el 34% de nuestros datos. Entonces, desde el 4,5 hasta la izquierda, al inicio de nuestra gráfica, tengo 50% más 34%. Tenemos un total de 84% de probabilidades de que el manzano mida menos de 4,5 metros. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos árboles podrían ser? ¿No? Yo puedo, porque estamos hablando de probabilidades, ¿sí? Si esa probabilidad yo la asocio, yo la relaciono con una muestra específica, con una muestra en particular que tiene un valor, un número conocido de elementos de la muestra, pues podemos establecer entonces una cantidad. Por ejemplo, si yo escojo 100 árboles, ¿cuántos de esos árboles medirían menos de 4 metros? Bueno, pues lo que vamos a hacer es entonces multiplicar la cantidad de elementos de la muestra por la probabilidad de ocurrencia. Nosotros ya vimos aquí en la primera pregunta que la probabilidad de que mida menos de 4 metros es de 50%. Entonces, si tengo una muestra de 100 árboles, simplemente vamos a multiplicar 100 por el 50%, o sea, es decir, la mitad de los árboles. Eso me da que lo que esperamos es que 50 árboles midan menos de 4 metros. Aquí nos dice, el tiempo que se aguarda un ascensor sigue una distribución normal, o sea, corresponde a esta gráfica que estamos estudiando, con media de 1,5 minutos y desviación de 20 segundos. Bueno, aquí lo que tenemos que considerar en principio es que no puedo trabajar con dos variables, o trabajo en minutos o trabajo en segundos. Lo más práctico ahorita es trabajarlo en segundos. Entonces, mi media, que es 1,5 minutos, corresponde a 90 segundos. Inciso A, dibuje aproximadamente una curva normal para ilustrar esta información, indicando claramente la media y los tiempos que se encuentran a menos de 1, 2 y 3 desviaciones estándar de la media. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros dibujamos la gráfica. Dibujamos nuestra gráfica y en esta gráfica vamos, como me pide ahí, indicamos la media, corresponde con el 90 segundos que hablábamos. El tiempo está graficado en el eje X. Y a partir de ahí vamos a dibujar más y menos la desviación estándar. Como la desviación estándar es 20 segundos, entonces a partir del 90 sería 110, luego otros 20, 130 y una última que sería 150. Menos 90 menos 20, 70. Menos 20, 50. Menos 20, 30. Tenemos las tres, menos las tres desviaciones estándar. Ya tengo mi diagrama. A partir de este diagrama, aquí va la pregunta de José Luis. Vamos a establecer las probabilidades. Me pide, hay la probabilidad de que una persona aguarde el ascensor más de 2 minutos 10 segundos. O sea, 2 minutos son
120 segundos más 10 serían 130 segundos. ¿Sí? 130 segundos en la gráfica me ubica aquí, en 2 desviaciones estándar. Ahora, esto es como si fuera un rompecabezas. Si yo divido por mitades las áreas que vimos en el ejemplo anterior, la explicación anterior, tengo que para cada región que me divide la desviación estándar, tengo estos porcentajes. 68 entre 2 me da 34%. ¿Sí? 95, o sea, de 2 desviaciones hacia los lados, entre 2 me da un total de 47.5. Pero si le quito este 34, entonces en esta región solamente me queda 33.5%. Y las colitas del final, que representan el 5% restante, dividido entre 2, sería 2.5 cada una. Entonces esto es como un rompecabezas. Yo me voy a ubicar, en este caso me dijeron 130. 130 es en 2 desviaciones estándar. 2 desviaciones estándar es aquí. Entonces, este es mi punto de referencia. Hacia menos a la izquierda o hacia más hacia la derecha. Me preguntan que aguarde el ascensor más de 2 minutos. O sea, de esta hacia la derecha. Valores más, mayores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces tengo una probabilidad del 2.5%. ¿Ok? Entonces vamos a formalizar la escritura. Y esto sería... Puedo verlo de dos formas, considerando la mitad de la curva, que es el 50%, menos, le vamos a quitar esta parte que no me sirve porque es menor del valor que estoy buscando y me queda solamente el 2.5%. O podemos verlo también de la siguiente forma. El 100%, si veo toda la curva, pero a toda esta curva le vamos a quitar del punto que estoy estudiando toda la parte que no me sirve. Entonces sería el 100% menos, sumando todos estos pedazos, menos 97.5%, me daría una probabilidad del 2.5%. La siguiente pregunta es, ¿hay la probabilidad de que una persona aguarde el ascensor menos de 1 minuto 10 segundos? Es decir, de 90. Si yo veo el 90, me ubica entonces a la media menos una desviación estándar. Si comparo entonces con mi diagramita aquí de los porcentajes, entonces vamos a ver que menos es este pedacito de aquí, estos dos pedacitos aquí del inicio. O sea, al 50%, a la mitad de mis datos, le tengo que quitar esta región de la primera desviación estándar, que equivale al 34%. Entonces, la probabilidad que tengo es 50, todo esto, menos el 34%. Lo formalizamos y lo escribimos. Y entonces me queda que la probabilidad es 50% menos el 34% es 16%. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que esperen menos, no le puse el menos de 70 segundos, o lo puedo hacer también, bueno, si sé que aquí tengo 2.5 y aquí tengo 13.5, sumo estos dos y me da 16%. 2.5% más 13.5 me da un 16% de probabilidades. Ahora,
Si se observan 200 personas y se hace el estudio anotando el tiempo, etcétera, es hallar el número de personas que aguardan el ascensor menos de 50 segundos. 50 segundos, ¿dónde me pone? Aquí. Según mi gráfica, busco el 50 y veo que coincide con las dos desviaciones típicas o desviaciones estándar. Lo que quiere decir que el porcentaje que espera menos de 50 segundos es este pedacito solamente, la mera puntita de la cola que representa al 2.5%. Esa es mi probabilidad. Entonces, como mi probabilidad es de 2.5%, mi valor esperado va a ser 200 personas que esperan el ascensor por 2.5%, me da un total de 5 personas. Es decir, aquí como es porcentaje que hacemos, multiplicamos 200 por 2.5 y dividimos entre 100. ¿Sí? O sea, 200 por 2.5 me daría 500, entre 100, 5 personas. Quiere decir que la probabilidad de que esperen menos de 50 segundos es solamente de 5 personas. Sabemos que aquí de 200 personas, 5 personas se ubican en este pedacito pequeñito de aquí. Y entonces ya tenemos contestado todo nuestro ejercicio.